Lo dijo con tanta naturalidad que casi me río. Solo una vez. Eso fue lo que dijo. Como si me estuviera pidiendo que probara un nuevo sabor de café o que tomara otra ruta a casa. Estábamos sentadas en el suelo de su apartamento, con la espalda apoyada en el sofá, la lluvia golpeando la ventana como si escuchara. Ella limpiaba su armario, tiraba vestidos sobre la cama, quejándose de que ya nada le sentaba bien. Yo estaba mirando mi teléfono, escuchando a medias, completamente cómoda en la aburrida seguridad de ser yo misma. Entonces levantó un vestido azul claro, me miró con esa sonrisa burlona y dijo, «Solo una vez. Pruébalo. ¿Qué es lo peor que podría pasar?» Recuerdo que mi primera reacción no fue miedo. Fue risa mezclada con calor que me subió a la cara. Yo con un vestido. Solté un chiste, algo estúpido, algo lo suficientemente masculino como para protegerme. Pero no se rió. Ladeó la cabeza, me observó como si ya supiera algo que yo desconocía, y dijo, «Te verías bien, y solo somos nosotras. Nadie más lo sabrá jamás». Esa frase se me metió en la piel. Nadie más lo sabrá jamás. Sonaba a salvo. Sonaba como un secreto con candado. Me dije a mí mismo que estaba lo suficientemente seguro como para. Bromeé al respecto, con la suficiente fuerza como para no afectarme. Me dije que sería gracioso, algo que me haría reír después. No me dije la verdad, que era que algo en mi pecho ya había empezado a inclinarse hacia adelante. Al levantarme, sentí las piernas extrañas, como si me llevaran hacia algo que no debía querer. Me entregó el vestido con exagerado cuidado, como si fuera frágil, como yo. Desaparecí en el dormitorio, cerré la puerta y me miré fijamente. La misma cara, la misma hombros, la misma vida. Le dije al espejo en voz alta. «Relájate. Es solo tela». Solo una vez, el vestido se deslizó por mi cabeza con más facilidad de la que esperaba. Eso me impactó más que nada. Sin resistencia, sin alarma, solo suavidad acomodándose donde quería estar. Al principio no me reconocí, y eso me asustó. Pero luego algo más siguió al miedo. Alivio. Un alivio silencioso, profundo e inquietante. Me quedé allí demasiado tiempo, respirando diferente, de pie diferente, como si mi cuerpo hubiera estado esperando nuevas instrucciones. Cuando volví a salir, se tapó la boca, con los ojos muy abiertos, sin burlarse, sin reírse. «Guau», dijo, y había algo real en eso. No era una broma, no era un reto. Real. Me ajustó el tirante del hombro sin preguntar. Dedos ligeros, respetuosos. «¿Ves? Te lo dije solo una vez». Después nos reímos, pero fue una risa nerviosa, como si hubiéramos cruzado una línea invisible y fingiéramos no habernos dado cuenta. Tomó fotos y las borró delante de mí para demostrar que hablaba en serio con el secreto. Volví a cambiarme rápidamente, como si quedarme demasiado tiempo me expusiera. Pedimos comida. Vimos una película. La vida volvió a normal. O al menos eso parecía. Pero esa noche, tumbado a su lado, no pude dormir. La sensación de la tela persistía en mi piel como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Mis pensamientos no dejaban de revivir el momento en que me vi. No como una broma, no como un disfraz, sino como alguien más tranquilo, de alguna manera, más honesto. Me dije que era curiosidad. Me dije que era su influencia. Me dije que no era nada. A la mañana siguiente, me dio un beso de despedida y me dijo, «Gracias por confiar en mí». Esa palabra me acompañó todo el día. Confiando, como si le hubiera dado algo valioso sin darme cuenta. En el trabajo, miraba la pantalla y sentía que estaba actuando, como si todos los demás tuvieran el guión, y yo improvisaba mal. No dejaba de pensar en lo natural que se sentía, y eso me aterrorizaba más que si se hubiera sentido mal. Me prometí que no volvería a pasar. Solo una vez es solo una vez. Así funcionan las reglas. Pero las reglas solo funcionan cuando te protegen de algo hacia lo que no quieres caminar en secreto. Y aún no lo sabía, pero ese instante ya había empezado a reorganizarme por dentro. Esperando en silencio y con paciencia la siguiente excusa. No lo planeé. Esa es la mentira que me digo a mí misma cuando revivo como sucedió la segunda vez. La verdad es más silenciosa y difícil de admitir. Pasó una semana. No hablamos del vestido. No me bromeó, no me dio insinuaciones, no lo mencionó como una broma compartida. Ese silencio lo hizo más pesado. Se sentó entre nosotros cada vez que nos veíamos. Invisible pero presente, como una palabra que ambos evitábamos porque decirla podría hacerla real. Una noche, me invitó a su casa después del trabajo. Su tono era normal, casual, pero mi pecho se encogió sin una razón clara. Cuando llegué, ella estaba cocinando, la música sonaba baja, el apartamento cálido y familiar. Todo parecía igual y eso de alguna manera me puso más nervioso.
A mitad de la cena, dijo sin mirarme. Estaba pensando en esa noche. Mi tenedor se detuvo en el aire. Siguió hablando, con la voz firme. Solo quiero que lo sepas. No pensé menos de ti. De hecho, me sentí más cerca. Más cerca. Esa palabra golpeó más fuerte que la primera vez. Intenté responder con lógica para reírme, pero mi voz salió más débil de lo habitual. Finalmente me miró con atención y dijo, si te confundió, no tenemos que hablar de ello. De nuevo. La amabilidad de esa oferta me asustó más que la presión. Después de cenar, mientras lavaba los platos, me dijo en voz baja, hay algo que quiero enseñarte. Fue al dormitorio y regresó con una prenda doblada, no un vestido esta vez, algo más sencillo, algo que parecía menos una broma y más una elección. Lo dejó en el sofá, entre nosotras, como una invitación que no estaba segura de que aceptara. No tienes que hacerlo, dijo rápidamente. Lo digo en serio. Esto no es una prueba. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad que había estado evitando. Quería hacerlo, no para complacerla, no para demostrarle nada. Quería hacerlo porque algo dentro de mí había estado inquieto toda la semana. Reviviendo ese tranquilo alivio, esa desconocida sensación de alineación. Mis manos se movieron antes de que mi boca pudiera objetar. Asentí una vez. Eso fue todo. Esta vez, no hubo risas, ni bromas nerviosas. No me apresuré a cambiarme. Me tomé mi tiempo, respirando lentamente, como si me estuviera metiendo en agua fría a propósito. Cuando me miré al espejo, no me inmuté. Me acomodé de forma natural, instintiva, como si mi cuerpo supiera lo que hacía, aunque mi mente estuviera quieta. Poniéndome al día. Cuando salí, no dijo wow. Sonrió suavemente y dijo, aquí estás. No, qué bien te ves. No, qué gracioso. Aquí estás. Se me hizo un nudo en la garganta. Se sentó a mi lado, cerca pero sin tocarme, dándome espacio para existir sin comentarios. Al principio hablamos de cosas normales, de trabajo, de películas, de nada importante, y eso normalmente lo hacía sentir peligrosamente real. Luego preguntó, ¿cómo te sientes? Busqué una respuesta segura. Cómodo parecía demasiado revelador. Equivocado parecía una mentira. Opté por la honestidad, como si estuviera más tranquilo por dentro. Dije, como si el ruido se hubiera atenuado. Asintió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. Esa noche, cuando volví a mi forma original, sentí la pérdida al instante, como si saliera de la calidez hacia un aire repentinamente demasiado cortante. No lo mencioné. No hacía falta. Me abrazó un poco más de lo habitual antes de irme. De camino a casa, mi reflejo en el parabrisas me resultó desconocido otra vez, como si volviera a un papel que había interpretado bien durante años. Me dije a mí mismo que esto seguía bajo control. Seguía siendo ocasional, aún contenido. Solo una vez se había convertido en dos, pero 2 veces no significaba nada. ¿Verdad? La gente prueba cosas, la gente explora. No significaba que fuera parte de mí, pero los días siguientes fueron más duros. Mi ropa se sentía más ruidosa. Mis movimientos se sentían más bruscos. Me sorprendía imaginando versiones más suaves de mí misma en momentos de tranquilidad en lugar de regañarme por ello. Evitaba los espejos. Evitaba su mirada cuando me observaba como si me revisara, no como si me presionara. El secreto se volvió más pesado, no porque fuera vergonzoso, sino porque se sentía cierto. Y la verdad exige atención. Empecé a darme cuenta de que el verdadero peligro no era su sugerencia, ni su armario, ni esa primera noche. El verdadero peligro era lo natural que todo se sentía y el esfuerzo que ahora me costaba fingir que esa parte de mí no existía. Todavía me decía que podía parar en cualquier momento. Todavía creía en esa mentira, pero el deseo ya había aprendido mi nombre y ya no pedía permiso. No pasó mucho tiempo antes de que solo una vez se convirtiera en algo en lo que pensaba constantemente, incluso cuando intentaba no hacerlo. Al principio, me dije que era curiosidad, un experimento. Pero los experimentos tienen un final. Y este no. Siguió extendiéndose hacia adelante, silenciosa, insistente, como una sombra que no se va. Me sorprendí. Me detenía en los escaparates, observando maniquíes vestidos con telas suaves, imaginando cómo me vería si me los probara. Empecé a fijarme en las texturas, los colores, en cómo una manga se extendía por un brazo, en cómo una falda se balanceaba con el movimiento. Odiaba lo fascinada que estaba, odiaba lo emocionada que me hacía. El punto de quiebre llegó inesperadamente. Un sábado, me invitó a su casa con el pretexto de ver películas viejas sin parar. Pero cuando entré, estaba arrodillada en el suelo, rodeada de montones de ropa, tijeras, cintas, maquillaje,
Toda una estación de transformación que no había previsto. Me congelé en la puerta. No puedo, susurré, sintiendo el pánico pincharme el pecho. No me miró como esperaba. No había juicio, ni burla. Solo sonrió suavemente, casi con tristeza. No tienes que hacerlo, solo si quieres. Sus palabras desataron algo que aún no había admitido. Quería hacerlo, no por ella, no por diversión, no por un reto. Quería hacerlo porque se había convertido en parte de mí de una forma que ya no podía negar. Me acerqué, cada pie pesado por la vacilación y la emoción, y ella me entregó una prenda. No era elegante, solo una prenda sencilla y suave. Blusa y falda, pero parecía una llave. Al cambiarme, me tomé mi tiempo. Observé cada detalle en el espejo. El reflejo seguía siendo yo, pero ya no era exactamente yo. Mis rasgos se suavizaron de maneras que no podría describir. Mi postura cambió sin esfuerzo. Podía sentir la diferencia en mis movimientos, sutil pero profunda. Cuando salí, ella no dijo nada. Simplemente me tendió la mano y por primera vez la tomé sin pensar en quién se suponía que era. Esa noche nos sentamos juntas en el sofá viendo la película. La habitación estaba en silencio, salvo por el diálogo en la pantalla. La miraba de reojo y ella me atrapaba cada vez, su mirada tranquila, firme, llena de algo que me hacía doler el pecho. Por primera vez, me lo admití. Me gustaba esto. No solo la ropa, no solo el look, sino cómo me hacía sentir por dentro. Era aterrador, emocionante, aterradoramente pacífico, todo a la vez. Las siguientes semanas fueron una confusión de secretos y pequeños caprichos. Aprendí a moverme de forma diferente, a sentarme de forma diferente, a dejar que mi cuerpo respondiera a la suavidad en lugar de a la dureza. Empecé a experimentar con los pequeños detalles. Cómo me hacía la raya del pelo, cómo sostenía las manos, cómo hablé. Cada vez lo sentía natural, como si estuviera descubriendo partes de mí que habían estado ocultas tras hábitos y expectativas. Recuerdo vívidamente una noche. Me había vestido con cuidado, probándome una falda que me quedaba mejor que cualquier otra que hubiera tenido. Llegó a casa del trabajo, me miró y al principio no dijo nada. Simplemente se quedó allí observándome. Luego susurró, «¿Te ves bien?» Y con esa palabra, «¿Te ves bien?», me sentí más comprendida que nunca, más yo misma de lo que me había permitido existir a la luz del día. Pero con la comprensión llegó el miedo a ser descubierta, el miedo a ser juzgada, el miedo a quedar atrapada en algo que no podía explicar. Tenía que ocultárselo a todos, a mis amigos, a mi familia, incluso a mis compañeros de trabajo. Cada día era un equilibrio entre la persona que siempre se había esperado que fuera y la persona en la que me estaba convirtiendo en privado. La tensión era agotadora, emocionante, adictiva, y en secreto, empezaba a ansiarla más de lo que quería admitir. Había empezado a escribir un diario, algo que nunca pensé que haría. Escribí sobre las texturas, los sentimientos, la tranquila alegría de verme en el espejo sin juzgarme. Escribí sobre la emoción del secreto, el riesgo, la confesión íntima que solo le hice a ella. Al releerlo, me di cuenta de cuánto había cambiado en tan solo unas semanas. Ya no era un disfraz. No era una fase. Era yo creciendo, evolucionando y redefiniendo mi comprensión de quién podría ser. Y fue entonces cuando lo comprendí. El momento en que no pude ignorar la verdad de la que había estado huyendo. Ya no era solo una vez. Solo una vez había abierto la puerta. Pero ahora vivía al otro lado. Y no había vuelta atrás. Mi vida había cambiado silenciosamente mientras me distraía la curiosidad y la emoción. Ahora era otra persona, alguien más honesta consigo misma. Y esa comprensión era a la vez aterradora y emocionante. Cada reflejo, cada tela suave, cada mirada secreta en el espejo me lo recordaba. La persona que ocultaba del mundo ya no era quien quería ser. Y en el fondo, sabía que si intentaba volver atrás, la antigua yo se sentiría como una extraña. La comprensión se asentó lentamente, como la luz del sol derramándose en una habitación que había mantenido cerrada durante años. No podía volver atrás. En realidad, no. Cada vez que me decía a mí misma que ya me había ido. Ya no estaba experimentando. Lo estaba viviendo. Y por primera vez, sentí lo que realmente significaba ser libre en mi propia piel. Aunque solo fuera en privado, aunque solo fuera con ella. Ese fin de semana, me sugirió algo que me paró el corazón. ¿Por qué no salimos? A algún lugar tranquilo. Solo nosotras. Mi primer instinto fue el pánico. Las calles, las luces, la posibilidad de que alguien me viera. Se me encogió el pecho, se me pusieron las manos sudorosas. Pero entonces la miré, tranquila, sonriendo, como si me estuviera diciendo que tenía permiso para existir plenamente, y algo dentro de mí hizo clic. Podía hacerlo.
Quería hacerlo. Salimos al final de la tarde, la ciudad brillaba bajo la suave luz de un sol invernal. Llevaba un conjunto cuidadosamente elegido, una falda vaporosa, una blusa que parecía hecha a medida, una chaqueta para ocultar y revelar. Al mismo tiempo, me movía de forma diferente, caminaba de forma diferente. Cada paso era una revelación. El miedo estaba ahí, agudo y vivo, pero atenuado por una emoción que no había sentido antes. Fue la emoción de adentrarme en la autenticidad, por muy tentativa que fuera. En el café que elegimos, el mundo parecía enorme. Podía sentir ojos, sutil pero inevitable, y mi pecho latía más rápido con cada mirada. Aún así, ella me sostenía la mano, firme, inquebrantable, como un ancla que no sabía que necesitaba. La gente pasaba, algunos mirándome, otros sin darse cuenta, y me di cuenta de algo extraordinario. El mundo no importaba. Lo que importaba era yo. Lo que importaba era ella. Lo que importaba era finalmente sentirme completo, incluso en una forma que alguna vez creí prohibida. De vuelta en su apartamento esa noche, me senté tranquilamente en el sofá, absorbiendo todo lo que había experimentado. El miedo, la adrenalina, la silenciosa liberación. Todo se mezclaba de una manera que me dejó temblando. Ella se acercó, me abrazó y susurró: «¿Ves? Sigues siendo tú. Solo eres más». Esa frase se quedó conmigo mucho después de que terminara el abrazo. Más. Yo era más. No menos. No estaba rota. No era una broma. Más. No se trataba solo de ropa o apariencia. Se trataba de autodescubrimiento, coraje, aceptación y amor. Amor por alguien que me veía plenamente. Amor por una parte de mí que había estado ocultando. Amor por la silenciosa emoción de la verdad. Las semanas siguientes desdibujaron la línea entre lo privado y lo público, entre lo secreto y la identidad. Empecé a explorar más. Con confianza. Peinados más suaves, colores que había evitado, telas que hacían que mi piel cantara. Cada día traía un nuevo matiz de mí misma que no me había atrevido a explorar. Descubrí gestos, expresiones y pequeñas formas de ser que se sentían naturales. Ya no estaba actuando. Me estaba convirtiendo. Sin embargo, incluso mientras lo aceptaba, la historia del miedo persistía. Hubo noches en las que dudé de mí misma. Noches en las que mi reflejo se sentía como un extraño. Noches en las que me preocupaba el descubrimiento. Pero esas noches se hicieron más cortas, más silenciosas. El peso del secreto se convirtió en un ritmo, un recordatorio de que el coraje no es ausencia de miedo, sino persistencia a pesar de él. Una noche, mientras estábamos sentadas juntas, me di cuenta de que no había pensado en esconderme en días. Capté mi reflejo en la ventana, suave, segura, viva, y sonreí. No por vanidad, sino por reconocimiento. Finalmente, estaba viviendo la versión de mí misma que siempre había estado esperando silenciosamente bajo la superficie. Me apretó la mano, notando mi sonrisa, y dijo: «Eres feliz, ¿verdad?». Asentí. Las palabras no bastaban. La felicidad no era un solo sentimiento. Era una constelación de alivio, emoción, coraje y intimidad. Fueron momentos tranquilos de reflexión, momentos de descubrimiento, momentos de miedo enfrentado y superado. Fue ser vista plenamente y estar completamente viva en la piel que siempre había estado destinada a habitar. Incluso si requería una sugerencia casual, un vestido suave y el coraje de decir sí a algo aterrador, hermoso e innegablemente verdadero. Y en ese momento, supe que solo una vez había sido una puerta que no tenía intención de cerrar. No era la misma persona que había sido antes. Era más. Era yo misma. Y el mundo, aterrador, impredecible e imperfecto, finalmente fue lo suficientemente grande como para que yo existiera en él plena, silenciosa, valientemente, sin disculpas. Desde ese día, nada volvió a ser solo una vez. Cada paso, cada elección, cada mirada al espejo se convirtió en una declaración. Había descubierto algo demasiado real, demasiado necesario, demasiado humano para ocultarlo jamás. Y nunca dejaría de explorarlo, nunca dejaría de honrarlo, nunca dejaría de convertirme en la versión de mí que había estado esperando pacientemente todo el tiempo. El viaje no fue fácil. No siempre fue alegre, pero fue mío. Y por primera vez, sentí que, finalmente podía respirar completamente. Sin miedo porque había dicho sí a la curiosidad, al coraje, a la transformación y sobre todo a mí misma.